Entonces, en consecuencia, yo espero que a partir del miércoles próximo, del miércoles 10, podamos iniciar realmente y en serio la consideración del presupuesto. Nada más, señor presidente. Como los señores diputados saben, quien habla no es abogado, pero sabe que los hombres de leyes afirman que a confesión de parte relevo de prueba. El señor diputado Montserrat inició su conversación diciendo que había sido convocado para iniciar el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo. No decía ni concluir, ni finalizar, ni agotar, razón por la cual las consideraciones siguientes de nuestra perspectiva carecen de relevancia. Respecto a lo del Banco Central, en la sesión prevista con la presencia del doctor Machinea tendremos oportunidad de discutir los aspectos referidos a la política monetaria asociadas al presupuesto y, por cierto, cualquier otra consideración que el señor diputado o cualquier otro quiera hacer, entre los cuales va a estar explícitamente considerado el tema pendiente que nos ocupa. Tiene la palabra el señor diputado Conte. Señor presidente, yo comparto la impresión de que la exposición del secretario de Hacienda ha sido particularmente insuficiente porque ha adquirido claros tonos de politización en el cotejo de distintas instancias históricas vividas por el país y en cambio no ha apuntado suficientemente algunos aspectos centrales que a mi juicio merecen de su parte, porque aparece acá como la cabeza del equipo económico presente en estas reuniones, requiere otras precisiones y en ese sentido a mí me parecería necesaria la realización de otra reunión con su comparencia donde ahondara en algunos aspectos que de alguna manera acá se han mencionado, pero yo vuelvo a repetir. En primer lugar, el tema de sueldos y salarios, las perspectivas, digamos, que se presentan, que obviamente angustian a la población y tienen que preocupar a esta Cámara, qué es lo que significa este ajuste mix que se contempla, digamos, para este bimestre y cuáles son los efectos que se van a derivar de los arrastres que se produzcan en materia inflacionaria durante el mes de marzo. Esto es un punto central que hace a un problema obvio de justicia social, a los conflictos que han estado pendientes en nuestra sociedad y que tienen obviamente que ver también con la capacidad de demanda de nuestra economía. En segundo lugar, creo que la hipótesis del crecimiento económico también tiene que ser analizada con otra profundidad. Yo estoy dispuesto a atenerme a las cifras del año 86, pero en todo caso creo que solo nos merecen lo que se ha señalado, se ha recuperado, punto más, punto menos, la caída del producto producido en el año 85. De tal manera que es este el año de definición y consiguientemente los elementos que apunten a imaginar una perspectiva de crecimiento que el país espera con una enorme ansiedad me parece que tiene que ser definida. En tercer lugar, se ha manejado también rápidamente la reiteración de una hipótesis de inflación del 42%, que realmente se hace extremadamente compleja de advertir a partir de lo que ha ocurrido en los 2 primeros meses y lo que se espera para el tercero. Esto supone que el Parlamento tenga un conocimiento más a fondo de cuáles son las hipótesis que maneja el Poder Ejecutivo. En cuarto lugar, yo creo que acá ha habido en este mensaje un señalamiento importante en materia del tema de la deuda externa, quizás se ha reflejado con más énfasis que otras veces no solo el carácter perverso de esa deuda, sino el fenómeno de la fuga de capitales y las transferencias tremendas de ingresos que se han producido en el periodo anterior. Pero no advierto tampoco que esto sea materia de una respuesta que lleve a que el Ministerio de Economía le plantea al Parlamento cuáles son las alternativas que esto se derivan en un cuadro, además, latinoamericano, donde obviamente sabemos que se están produciendo fenómenos importantes. Y mezclado con esto, estrechamente ligado, está desde luego el tema de la capitalización de la deuda, que me parece que requiere un avance porque a toda la sociedad le preocupa qué significará este pago anticipado a la deuda y estas perspectivas de extranjerización de nuestra economía.
Y por último, 2 puntos más. Acá se alude circunstancialmente a la creación del holding para la administración de algunos aspectos sustanciales, operativos de las empresas del Estado, y también nos está presente en la opinión pública la pregunta acerca de por qué este holding se ha entregado a los grupos económicos principales del país y si el gobierno no tenía otro modo, digamos, de encarar una reformulación de la estructura y del desarrollo de las empresas del Estado. Y finalmente, también se menciona acá, de manera circunstancial, pero ha salido a la palestra el tema de la privatización de importantes empresas del Estado, se alude a la existencia de normas legales en las cuales se fundaría, y esto significa lisa y llanamente clausurar la posibilidad de que el Parlamento discuta este tema, no obstante que este mensaje plantea expresamente la necesidad de que la sociedad redefina cuáles son los roles y funciones del Estado, de un Estado que en todo caso está por lo menos parcialmente en discusión, discusión que no se ha realizado, no obstante la cual se nos adelanta la adopción de estas medidas. De manera que estos puntos que dejo señalados y otros que no tienen menor importancia son los que a mi juicio requieren que se practique otra explicación de fondo en torno al significado de este presupuesto y a la política económica que el mismo incluye y supone. Nada más. Creo que no había llegado aún el señor diputado cuando habíamos convenido que si fuera necesario la presencia nuevamente en este recinto, en tantas veces como se creyera oportuno del secretario de Hacienda, esto iba a suceder, razón por la cual esta preocupación central suya quedaría diluida. Tiene la palabra el señor diputado Vidal. Señor presidente, hemos escuchado muy atentamente, por supuesto, la exposición del señor secretario de Hacienda y también las opiniones de diversos señores diputados de la oposición. Yo quiero hacer presente, como legislador del partido de gobierno, que esta exposición del señor secretario, diría yo, la presentación del presupuesto nacional, es sumamente útil e indudablemente tiene contenidos políticos. Aquí estamos en una casa política, sin duda, porque estamos tratando de explicar al pueblo de la República el razonamiento del Gobierno Nacional en materia económica, el porqué de las medidas que tomamos, y tomamos como válido todo lo que aconteció en nuestra historia, especialmente en la historia reciente, en la que la mayoría de los argentinos pueden analizar con su propia vivencia, para explicar que no es cuestión de analizar la conducta económica del Estado a la luz de los innumerables y justos requerimientos de la sociedad argentina. Nosotros somos absolutamente conscientes de que todos y cada uno de los reclamos son justos, son peticiones que la sociedad debe formular, pero desde la responsabilidad del gobierno tenemos que explicar en qué medida podemos ir satisfaciéndolos sin caer en peligros que la historia reciente nos ha marcado como absolutamente inconvenientes. Y naturalmente haremos todos los esfuerzos en esta casa, fuera de esta casa, utilizando naturalmente todos los medios de difusión a nuestro alcance, para que la sociedad así en forma transparente pueda conocer cuál es el pensamiento y el razonamiento que hacemos desde el gobierno. Desde esta óptica, yo en nombre de nuestra bancada quiero agradecer la presencia del señor secretario de Hacienda, su disposición y la nuestra de que asista a esta casa tantas veces como sea necesario, él y el resto del equipo económico, de modo tal que la sociedad, en especial en un año político como es 1987, pueda tener
la posibilidad de analizar profundamente las posiciones que sustentamos nosotros, las posiciones que sustenta la oposición, y a partir de allí tomar las decisiones electorales que crea conveniente para el futuro de nuestro país. Señor secretario, muchas gracias. No habiendo ningún otro orador anotado, pasamos a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 10 horas con la presencia del señor subsecretario de Política y Administración Tributaria, el señor director de la DGI y el señor director de la Administración Nacional de Aduanas. Tiene la palabra el señor diputado Maskin. Ruega a los señores diputados sentarse y al resto del público hacer silencio. Señor presidente, usted ha convocado a una nueva reunión, supongo dentro del contexto de un proyecto de trabajo que consta en nuestras bancas. Así es. Y quiero referirme de que... Eso para que vea la convicción con la cual planteamos el tema. Quiero expresarle que este proyecto de trabajo debe merecer, supongo, como mínimo, la consideración de todos los miembros que integran este cuerpo y esta comisión, sin perjuicio de que posiblemente usted lo quiera aprobar a libro cerrado. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo. Nosotros tampoco. Por eso es que creo necesario que efectuemos alguna consideración en relación a este tema que nos ha sido consultado, un anteproyecto que en general nos ha parecido bien, así lo hemos anticipado, pero tenemos alguna observación que queremos formular y exponer. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Maskin para ese tema. Nos referimos concretamente a la conveniencia y a la necesidad de que comparezcan, en vez de los secretarios de Estado o con los secretarios de Estado, los señores ministros de cada área, como responsables titulares de las respectivas áreas. Creo que constitucionalmente los señores ministros son los que representan a cada área, tienen responsabilidades muy directas, y se me ocurre que su presencia en la Cámara de Diputados de la Nación sería importante. Ya ha sucedido con algún otro presupuesto, fundamentalmente con los 2 presupuestos primeros de los 4 que llevamos tratando. Pensamos que ha sido útil la experiencia y creemos conveniente repetirla. Esto obviamente no significa menoscabar la presencia de los señores secretarios del Estado, todo lo contrario, seguramente participarán y nos van a ilustrar al respecto, sin duda alguna. Pero insisto que la conveniencia de que participen también y se invite dentro de cada área a los respectivos ministros al seno de esta comisión. Esa es entonces la propuesta que formulamos desde nuestra bancada. Deseo que la ponga a consideración y luego resolveríamos entonces definitivamente sobre el cronograma propuesto. Eso es cuanto deseaba agregar. La propuesta alcanzada a la presidencia por la bancada de la mayoría estaba sustentada en los siguientes criterios. Como bien se dijo acá, y no por miembro de la bancada mayoritaria, aquí lo que se hace necesario es una discusión pormenorizada, detallada y con el mayor nivel de detalle y de desagregación de las partidas involucradas en el presupuesto. En consecuencia, parecía como más provechoso desde esta perspectiva que concurrieran los secretarios y subsecretarios de Estado vinculados directa y estrechamente a cada una de las cuestiones. En segundo lugar, se sustentaba esta propuesta sobre la base de la experiencia vida, me permito corregirlo, de los presupuestos tratados. Solamente en el año 1984 tuvimos la oportunidad de esta comisión, que integramos desde aquel inicio usted y yo, de tener la presencia de los ministros. La discusión de los presupuestos de los años 85 y 86 no participaron los ministros, salvo en esta última instancia, en la discusión en el recinto, donde sí estuvo el doctor Zurril, ministro de Economía. La experiencia de las 2 alternativas ha merecido que sea presentada como propuesta eso. Pero como usted bien dice, y yo ratifico, esto es una propuesta que puede ser mejorada, enriquecida, complementada, de manera tal de tener un análisis lo más completo y lo más detallado. Pero también debe quedar claro que existe la intención política, así se ha hecho saber a la presidencia de parte de la bancada mayoritaria, de darle un tratamiento acelerado a esto. Acelerado que no significa improvisado, de la perspectiva de combinar 2 objetivos. En primer lugar, el análisis a fondo y detallado, y simultáneamente la rapidez en el tratamiento, para lo cual ese cronograma, siguiendo experiencias anteriores también, tiene una
una actividad muy intensa a razón de 3 reuniones semanales con la presencia de todas las áreas del Poder Ejecutivo para que tengamos oportunidad de discutir no solo el contexto general de política económica en el cual se inserta este presupuesto, exposición realizada por el doctor Mario Broderson, más todas las que sean necesarias del mismo, además de las cuestiones vinculadas a cada área. Estas son las fundamentaciones por las cuales la bancada de la mayoría hizo saber a esta comisión, a la presidencia de esta comisión, y ha circularizado el proyecto que cada señor diputado tiene en sus bancas. Los ministros no vienen por votación y decisión de la mayoría. Este es el punto. No, los ministros no vienen porque hay una fundamentación que puede seguir siendo discutida. En todo caso, cambiaremos un criterio de ejercicios anteriores, pero no hay ningún problema en volver a discutirlo. El señor diputado Maskin plantea que se incorpore a cada una de las visitas los ministros respectivos para el tratamiento de las cuestiones. Tiene la palabra el señor diputado Vidal. Yo creo, señor presidente, que cumplido este cronograma, que será el del análisis detallado, luego podremos volver sobre el particular si es necesario o no profundizar en los temas con la presencia de los ministros. Pero en primera instancia creemos que el análisis pormenorizado se puede realizar mucho mejor con este cronograma que nosotros hemos elaborado. Este es nuestro punto de vista. Tiene la palabra el señor diputado Alzogaray. Y adherimos a lo que ha señalado el diputado Vidal, que si es necesario después pediríamos una reunión en la que esté presente el ministro. De acuerdo a los usos y costumbres de esta comisión, a partir de las manifestaciones de los señores diputados, está vigente este cronograma, más las modificaciones que crean ser oportunas realizar por cualquiera de los señores diputados en cualquier circunstancia, agregando al concluido esta propuesta los que valoremos como conveniente. Nos vemos el día martes a las 10:30 horas, pasamos a cuarto intermedio. Gracias. Cálculo de recursos, doctores Fólica, Da Corte y Del Conte. Doctor Broderson, por favor, ¿en qué difiere este presupuesto de los anteriores? Bueno, hay varios aspectos a tomar en cuenta. El déficit fiscal es menor, el énfasis mayor de este presupuesto, si yo tuviese que ser breve, diría, es en la política social. Hay un aumento significativo en los gastos en educación. Hemos destinado un aumento en universidades casi del 40% para mejoramiento edilicio, la política de sueldos en el sistema educativo. Aún en salud también un aumento importante, casi el 13%. Un área tan delicada y conflictiva como es jubilaciones, también ahí hay un aumento significativo de 850 millones de australes. Para que ustedes si los televidentes tengan una idea, el aumento de lo que destinamos a jubilaciones es casi el total del presupuesto de todas las universidades nacionales del país o el total del gasto de salud que hace el país. Yo creo que en esta oportunidad es necesario compatibilizar la política de prudencia fiscal con un énfasis mayor en la política social, educación, salud, jubilaciones, aún contemplando y teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan los jubilados, hay serios esfuerzos para tratar de ir comenzando a resolver esos problemas. Además hay otros aspectos a destacar, hemos tratado de enfatizar la inversión en las empresas del Estado aumenta en un 20%, pero también le estamos pidiendo mayor austeridad en otros gastos y de esta forma la Nación, el Tesoro Nacional, le transfiere a las empresas un 11% menos este año que el año pasado. Yo creo que esos son los aspectos más relevantes del presupuesto de 1987. Doctor, pero la opinión pública se pregunta, ¿qué pasa con la inflación y con la pauta inflacionaria dentro del presupuesto? Se mantiene. Nosotros, el presupuesto parte de la hipótesis del 42%, a pesar de los aumentos de enero y febrero, y en vista de las medidas que hemos tomado recientemente, mantenemos la pauta de inflación del 42%, creemos que es viable y que se puede conseguir. Algunos opositores le preguntaron por qué se demoró tanto la llegada del presupuesto cuando tendría que haber entrado por reglamento en el mes de septiembre. Sí, es cierto. Bueno, un argumento que podría usar es que el presupuesto del año 86 me lo aprobaron el 30 de septiembre, o sea que no era difícil enviar un nuevo presupuesto del 87 cuando todavía no tenía aprobado el del 86. Otro elemento podría ser de que reconozco que nos ha llevado más tiempo lo razonable elaborar el presupuesto,
aún yo diría, aún cuando me lo hubiesen aprobado antes del 15 de septiembre, hubiese tenido dificultades en elaborar. Estamos viendo periodo de transición, dificultades de predicción. Esto es lo que nos llevó a elaborar este presupuesto más allá de lo razonable, pero yo diría de que aún así hemos enviado el presupuesto a principio de año, esperamos que esta vez el Congreso le dé un tratamiento rápido y lo pueda terminar lo más pronto posible y no tener que esperar hasta fin de año, casi cerca de fin de año, para tener el presupuesto de este mismo año. Doctor, usted no hizo referencia concretamente al presupuesto en el área militar o de defensa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, también está contemplado, yo no recuerdo bien las cifras, pero ¿cuál es la pregunta? Si ahí es compatible con la cifra del presupuesto. ¿Se disminuye o aumenta con respecto al presupuesto anterior? No, en algunos rubros hay un aumento y en otros hay una leve caída. Depende de qué rubros de gasto de militar estamos hablando. Compatible con la política que estamos haciendo de equiparación salarial y mejoramiento del salario del sector público, como lo hemos hecho en educación, en salud, para toda la administración pública. En ese sector hay un mejoramiento, en otros sectores le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas un mayor esfuerzo. ¿Área de privatizaciones? Bueno, esto hemos enviado al Congreso, la ley de privatizaciones, esperamos que la trate el Congreso. Mientras tanto, seguimos con nuestra política de racionalizar y mejorar la eficiencia de las empresas del Estado. Yo creo que ese es el área de mayor desafío. La Argentina tiene que analizar, discutir y replantearse el rol y funciones del gobierno. Lamentablemente, luego de largas décadas de frustración por inflación, estancamiento económico, el Estado fue perdiendo rumbos claros con respecto a cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos más importantes, para qué queremos el Estado, en qué tiene que gastar el Estado. Y esto llevó a que el gobierno estatice áreas que podrían haber sido desarrolladas a lo mejor por el sector privado, y eso lo ha hecho pagando un alto precio, porque ha dejado de actuar en áreas que le corresponden naturalmente al Estado. Por ejemplo, en educación cada vez es mayor la participación de la educación privada en desmedro de la educación pública. Salud, cada vez fue mayor la participación de la salud privada en desmedro de la salud pública. Esto significa necesidades de corregir, replantear claramente cuál es el rol del funcionario. En este presupuesto estamos tratando precisamente de corregir esas distorsiones del pasado. Empezamos en esta dirección y es un largo camino por recorrer. Doctor, una última pregunta por mi parte. Se la hace mucha gente. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Usted a qué se refiere? Paralelo, supongo. Bueno, yo creo que el comportamiento de los últimos días está demostrando una mayor credibilidad en el programa económico que hemos lanzado. Evidentemente el aumento que ha habido en la bolsa indica una mayor confianza, una mayor credibilidad, porque hemos bajado la tasa de interés, al mismo tiempo ha bajado el paralelo. Esto está indicando de que las personas están apostando en estos momentos más al austral que al dólar. Esto es un signo importante a tener en cuenta, esperamos que siga en esa dirección. Gracias, doctor. Doctor Diego Aguilar, justicialista, renovador, ¿cómo ve usted este presupuesto? Bueno, hasta ahora no hemos tenido tiempo de verlo, recién ayer hemos tenido a la tarde la primera copia, esto ha sido manifestado claramente por el diputado Maskin, y ya lo vamos a analizar y hemos invitado al secretario Godorzón a que concurra en un par de semanas para que podamos discutirlo efectivamente. ¿Alguna crítica que le haría usted a alguna de las pautas presupuestarias? Bueno, las tenemos que ver. En principio hay algunas que si se reiteran ya estarían demostrando la obsolescencia de este proyecto antes de su ejecución, como es la pauta inflacionaria del 42% para todo el año, cuando ya en el primer trimestre podemos calcular una inflación del 21%. Creo que esto es un dato poco realista, que vicia gran parte de los números que contiene este presupuesto. Esperamos ver la respuesta oficial cuando hagamos la consecuente crítica. Puntualizó el doctor Broderson que en el área presupuestaria se incrementan los gastos en educación y acción social. Bueno, estas son las cosas que con números fijos y con una pauta de inflación del 42% es muy difícil de determinar qué es lo que incrementa y qué es lo que baja. Para saber eso tendríamos que ver primero cómo se ejecutó el presupuesto de 1986, segundo cómo se corrigió
en el presupuesto de 1986 la inflación programada, que fue del 28%, con la real, que fue del 75%. Y recién ver entonces cómo están los números de este presupuesto. Sin esos datos, hablar de aumentos o de retrocesos es un hecho absolutamente abstracto. Doctor Aguilar, a su juicio, ¿cuándo podría llegar al recinto este presupuesto? Bueno, yo calculo que vamos a tener que hacer un análisis de aproximadamente un par de meses dentro de la comisión. ¿Habrá por parte del justicialismo dictamen o despacho en disidencia? Sí, seguramente vamos a tener diferencias importantes producto del debate que en este momento se está planteando en el país entre posiciones diversas por parte del partido de gobierno y el justicialismo. Gracias, doctor. Gracias a usted. Te sigo grabando un cachito más si me estás escuchando. Se inició exactamente a las 10:30 de hoy la discusión o debate del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados. Esta discusión tuvo lugar en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el invitado principal fue el secretario de Hacienda, Mario Brodensson, quien informó sobre los lineamientos generales del presupuesto. Puntualicemos que este tipo de reuniones en esta comisión continuarán el martes 10 con la presencia del doctor Canitrot, secretario de Presupuesto, para explicar las alternativas referidas a la estructura del gasto público. Nosotros sobre esta reunión elaboramos este informe.